debes de seguir. Si alguna vez sientes que el ascensor tarda más de lo normal, no mires el teléfono. No cuentes los segundos en voz alta. Solo reza para que las puertas se abran donde deben abrirse. Matías tenía 17 años y vivía con su madre en un edificio de 14 plantas construido a principios de los 80 en un barrio tranquilo de Zaragoza. Era uno de esos bloques idénticos que parecían repetirse por toda la ciudad. Fachadas de hormigón gris, balcones estrechos, pasillos iluminados por tubos fluorescentes y un único ascensor que llevaba años funcionando con un chirrido metálico imposible de ignorar. Conocía aquel edificio mejor que cualquier otro lugar. Podía recorrer el portal con los ojos cerrados. Sabía exactamente cuánto tardaba el ascensor en llegar a la planta 12, qué escalón crujía al subir por las escaleras. Incluso conocía el olor del rellano después de llover. Aquella madrugada volvió mucho más tarde de lo habitual. Había pasado la noche celebrando el cumpleaños de un amigo, y cuando miró el reloj del teléfono, marcaba las 03:07. Las calles estaban completamente vacías. Ni un coche, ni una ventana iluminada. Solo el zumbido lejano de una farola y el viento moviendo las ramas de los árboles. Entró en el portal. Todo parecía normal. El detector de movimiento encendió las luces del vestíbulo. El ascensor esperaba en la planta baja. Las puertas se abrieron con el habitual chirrido metálico. Matías entró, pulsó el botón 12 y las puertas se cerraron despacio. El ascensor comenzó a subir. Durante los primeros segundos todo fue exactamente igual que siempre. El motor vibraba con suavidad, las plantas iban pasando una tras otra. Pero entonces ocurrió algo extraño. La cabina dio un pequeño tirón. Las luces parpadearon 2 veces y durante un instante quedaron completamente apagadas. Cuando volvieron a encenderse, la iluminación blanca había desaparecido. Ahora el interior estaba bañado por una luz amarillenta y débil, como la de una bombilla muy antigua. Matías frunció el ceño y miró el panel. El indicador digital seguía marcando números, pero el ascensor continuaba subiendo mucho más tiempo del habitual. Normalmente el trayecto duraba menos de 15 segundos. Aquella vez ya había pasado casi medio minuto. Sacó el teléfono para comprobar si se había quedado atascado entre plantas. No tenía cobertura. Pensó que sería normal, que en ocasiones ocurría, y volvió a guardarlo. El ascensor seguía ascendiendo, y el ruido del motor había cambiado. Ya no sonaba como un mecanismo eléctrico. Sonaba como un viejo sistema de poleas arrastrando un enorme peso por encima de su cabeza. Entonces la cabina se detuvo, sin aviso sonoro, solo un leve chirrido. Las puertas comenzaron a abrirse. Matías dio un paso al frente y se quedó completamente inmóvil. El rellano era idéntico al de su planta, pero algo no encajaba. Las paredes estaban desnudas, sin un solo número sobre las puertas. Las placas metálicas de los apartamentos habían desaparecido. Las lámparas del techo emitían la misma luz amarillenta del ascensor, y el pasillo parecía el doble de largo de lo normal. Y al fondo, donde siempre había una ventana con vistas a la ciudad, solo existía una obscuridad absoluta. No se distinguían edificios, ni farolas, ni el reflejo de la luna. Era una negrura tan densa que parecía tragarse todo el exterior. Entonces percibí otro detalle. El aire olía distinto. No era humedad, ni polvo. Era un olor intenso a tierra recién removida, como si acabaran de abrir una tumba bajo el edificio. Matías retrocedió por instinto y quiso volver al ascensor, pero las puertas ya se habían cerrado
cuando buscó el botón para llamarlo de nuevo, no estaba. En la pared solo quedaba un rectángulo de pintura más clara, donde alguna vez había existido un panel. Ni indicador, ni sonido. Solo un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Y, por primera vez desde que salió del ascensor, comprendió algo que se le clavó en el estómago. Aquel lugar se parecía a su edificio. Pero no era su edificio. Matías permaneció inmóvil, sin respirar, solo escuchando. Durante varios segundos no ocurrió nada. Entonces volvió a oírlo. Un paso, descalzo, lento, pesado. Descendía desde algún lugar muy por encima de él, y el eco de la escalera hacía que cada pisada rebotara entre los rayanos durante varios segundos. No podía calcular la distancia, pero había algo evidente. Aquello se acercaba. Miró hacia arriba. La luz amarillenta iluminaba decenas de plantas idénticas. Las barandillas formaban una espiral interminable y no se veía a nadie. Solo un vacío vertical que parecía no tener fin. Otro paso, más cerca. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas escuchaba otra cosa. Decidió bajar. Al principio caminó deprisa, después empezó a correr. Los escalones resonaban bajo sus zapatillas, rellano tras rellano, hasta que se detuvo para recuperar el aliento. Levantó la vista. El sonido también se había detenido. El silencio era absoluto, y por un momento sintió un pequeño alivio. Quizás todo había sido un efecto del eco. Quizás alguien más había entrado en el edificio. Entonces lo escuchó. Exactamente el mismo número de pasos que él acababa de dar. Lentos, perfectamente separados. Como si alguien estuviera repitiendo su recorrido, unos segundos por detrás. Aquello no era una persecución, era una imitación. Continuó bajando, intentando no mirar hacia arriba, pero la curiosidad terminó venciendo el miedo. Levantó la cabeza apenas un segundo y creyó ver movimiento. Muy arriba, entre las barandillas, algo oscuro cruzó lentamente de un rellano a otro. Demasiado alto para distinguir detalles. Demasiado rápido para saber si de verdad había visto a alguien. Parpadeó. Ya no había nada. Siguió descendiendo. Perdió por completo la noción del tiempo. El teléfono seguía marcando las 0308, siempre la misma hora, sin cambiar nunca. Intentó contar los pisos. 15, 16, 17. Era imposible. Su edificio solo tenía 14 plantas. Y sin embargo las puertas seguían apareciendo, una tras otra, todas idénticas, sin números, sin felpudos, sin timbres, como si nadie hubiera vivido allí jamás. El olor también cambió. La humedad se mezcló con un fuerte aroma a tierra removida, como el interior de una cueva, o el de una tumba recién abierta. Fue entonces cuando algo terminó de romper cualquier explicación lógica. Llegó a un rellano donde una puerta estaba entreabierta. Era la primera diferente desde que salió del ascensor. La rendija apenas dejaba pasar unos centímetros de oscuridad. No había luz al otro lado, solo un silencio denso. Mientras pasaba frente a ella, escuchó algo. No venía de la escalera, venía del interior del apartamento. Era una respiración muy lenta, muy tranquila, como si alguien permaneciera inmóvil justo detrás de la puerta, esperando. Matías aceleró el paso sin mirar atrás, y en el mismo instante en que dejó el rellano atrás,
La puerta comenzó a abrirse muy despacio, sin hacer el menor ruido. No se atrevió a girarse, pero supo, con una certeza helada, que ya no había solo una cosa siguiéndolo desde arriba. Ahora también había algo esperándolo en los pisos por los que aún tenía que pasar. Matías ya no intentaba entender lo que ocurría, solo quería salir. Las piernas le ardían después de bajar decenas de rellanos, pero la escalera seguía exactamente igual. Los mismos peldaños, las mismas paredes desnudas, la misma luz amarillenta sin origen aparente. Corrió durante varios minutos sin detenerse, hasta llegar a otro rellano. La puerta estaba cerrada, como todas las anteriores, y respiró aliviado. Pero al levantar la vista hacia la pared, sintió que el estómago se le encogía. Había una flecha, pintada con algo oscuro. Apuntaba hacia abajo. Debajo, una sola palabra: baja. La pintura parecía reciente. Todavía brillaba, como si estuviera húmeda. Matías pasó la mano cerca, sin llegar a tocarla. No quería saber qué era. Continuó descendiendo. 5 rellanos después encontró otra flecha. La misma palabra. Después otra y otra más. Cada vez la escritura era más grande, más apresurada, como si quien lo hubiera dejado allí hubiera empezado a perder el control. En el siguiente rellano apareció una frase completa: no mires arriba. Matías sintió un escalofrío. Era exactamente lo que llevaba evitando desde hacía varios minutos. Por un instante estuvo tentado de obedecer, pero la curiosidad volvió a vencerlo. Levantó lentamente la cabeza. La espiral de escalera seguía perdiéndose hacia lo alto. Todo permanecía inmóvil, hasta que una sombra cruzó un rellano. Después otra. No caminaba. Parecía deslizarse entre las barandillas, desapareciendo detrás de un muro para reaparecer varios pisos más abajo. Acercándose. Muy despacio. Matías echó a correr otra vez, y mientras bajaba, empezó a escuchar algo nuevo. No eran pasos. Eran golpes suaves sobre las puertas. 1, 2, 3. Cada vez que pasaba frente a un apartamento, alguien golpeaba desde dentro. Siempre una sola vez. Nunca 2 puertas al mismo tiempo, como si supieran exactamente dónde estaba. Intentó no prestar atención, pero los golpes continuaban, rellano tras rellano, siempre detrás de la puerta que acababa de dejar atrás, como si aquello avanzara junto a él, cambiando de apartamento sin necesidad de salir jamás al pasillo. El aire se había vuelto tan frío que podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes blancas. Nunca había sentido tanto frío dentro de un edificio. De pronto, el teléfono vibró. La cobertura había regresado. Solo un instante. Una notificación. Un mensaje de su madre. ¿Ya has llegado a casa? Matías respondió de inmediato. Estoy atrapado en la escalera. No encuentro la salida. Pulsó enviar. El mensaje nunca salió. La cobertura desapareció otra vez y la pantalla cambió sola a la aplicación del reloj. Las 0308 seguían inmóviles. Entonces escuchó algo que lo detuvo por completo. Una voz, muy lejana, venía desde abajo. ¿Hay alguien? Era una voz humana, joven, asustada. Matías respondió sin pensarlo. Sí, estoy aquí. El eco tardó unos segundos en desaparecer. Después la voz volvió, más cercana. Yo también estoy intentando salir.
Matías sintió una esperanza que no había sentido desde que salió del ascensor. Empezó a bajar más deprisa. La voz parecía acercarse, cada vez más clara. ¿En qué planta estás? Matías abrió la boca para responder, pero se quedó inmóvil. No sabía qué decir. No tenía idea de cuántos pisos había bajado. Miró alrededor. No había números, ni señales, nada. Solo puertas idénticas. El silencio regresó unos segundos. Después la voz habló otra vez, mucho más cerca. Demasiado cerca. Como si estuviera justo debajo del siguiente rellano. No importa. Hizo una pausa y terminó la frase con una tranquilidad imposible. Siempre hacéis la misma pregunta cuando llegáis aquí. En ese mismo instante, los pasos descalzos que descendían desde arriba se detuvieron. Por primera vez. Y Matías comprendió algo aterrador. Lo que bajaba detrás de él acababa de encontrarse con lo que lo esperaba abajo. Matías quedó inmóvil entre los dos rellanos, sin saber hacia dónde correr. Arriba, los pasos descalzos habían dejado de oírse. Abajo, la voz ya no hablaba. El silencio era tan absoluto que podía escuchar su propia respiración rebotando contra las paredes. Durante varios segundos no ocurrió nada. Después, el ascensor sonó. Un leve ding metálico, exactamente igual que el de su edificio. Venía desde arriba, muy arriba. Matías levantó la vista. A decenas de plantas de distancia, vio abrirse unas puertas iluminadas por una luz blanca. La primera luz diferente desde que todo había empezado. No era amarilla. Era la luz fría y normal del ascensor de su edificio. Y alguien salió de la cabina. No podía distinguir su rostro, solo la silueta. La figura permaneció inmóvil unos segundos y después comenzó a bajar las escaleras. Descalza. Paso tras paso, sin prisa. Matías sintió que aquella figura no tenía intención de perseguirlo. Sabía exactamente dónde iba a encontrarlo. Retrocedió instintivamente. En ese momento escuchó otro sonido, esta vez debajo de él. Una puerta acababa de abrirse. La misma voz volvió a hablar, mucho más cerca. ¿Sigues ahí? Matías no respondió. La voz soltó una pequeña risa. No sonaba malvada, sonaba cansada, como la de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando. Yo también llegué en ascensor. Volvía tarde de un cumpleaños, como tú. El muchacho sintió un escalofrío. La voz continuó. Pensé que solo tenía que bajar hasta la planta baja. Hizo una pausa. Eso fue hace 9 años. El corazón de Matías se detuvo por un instante. Quiso preguntar quién era, pero el chico volvió a hablar antes. No mires atrás. Si ves su cara, ocuparás mi lugar. En ese preciso instante los pasos descalzos dejaron de sonar. No porque se hubieran detenido, sino porque ya estaban demasiado cerca para producir eco. Matías sintió una presencia justo detrás de él, apenas a unos centímetros. No se giró. Recordó la advertencia. Cerró los ojos y echó a correr cuesta abajo como nunca había corrido en su vida. Las piernas apenas le respondían. Tropezó, cayó contra un rellano, volvió a levantarse, siguió bajando. Detrás de él ya no había pasos, solo una respiración lenta, constante, pegada a su nuca. Algo le rozó la nuca, frío, apenas un roce,
como dedos que no llegaban a cerrarse del todo. No se detuvo, no gritó, solo corrió más rápido de lo que creía posible. De pronto, su pie encontró un escalón diferente, más bajo, después otro. Levantó la vista. Frente a él había una puerta de cristal, la puerta principal del edificio. La atravesó de un empujón. El aire frío de la madrugada le golpeó la cara. Había salido. Se giró de inmediato. El portal era exactamente el suyo. Luces normales, buzones, el ascensor funcionando. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Miró el reloj. 03:19. Solo habían pasado 12 minutos desde que entró en el edificio. La policía llegó poco después, alertada por un vecino que lo encontró tirado en la entrada, temblando, sin poder hablar con claridad. Registraron la escalera de arriba a abajo, planta por planta. No encontraron nada fuera de lo normal, ni una puerta forzada, ni rastro de nadie más en el edificio. Uno de los agentes, sin embargo, se negó a subir más allá de la sexta planta. Dijo que el aire olía raro y que prefería esperar abajo. Nadie insistió. Los técnicos revisaron las cámaras del portal para confirmar la versión de Matías. Las imágenes mostraban con total claridad cómo entraba en el ascensor a las 03:07. Después, nada. Durante casi 12 minutos, ninguna cámara volvió a captarlo. Ni saliendo del ascensor, ni bajando por las escaleras, ni cruzando el vestíbulo. El contador de la grabación seguía avanzando con normalidad, segundo a segundo, pero Matías simplemente no aparecía en ninguna imagen. Uno de los técnicos comentó, casi en broma, que durante esos 12 minutos exactos, el reloj interno de la cámara del rellano se había adelantado y atrasado varias veces sin motivo aparente, hasta estabilizarse justo en el instante en que Matías reapareció, empujando la puerta de cristal desde dentro. Nadie supo explicarlo. El caso se cerró como incidente sin resolver. Semanas más tarde, Matías intentó olvidarlo. Nunca volvió a usar el ascensor de madrugada. Siempre subía por las escaleras cuando llegaba tarde. Una noche, bajando desde la planta 12, vio algo que nunca contó a nadie. En la pared del rellano entre la sexta y la quinta planta había una inscripción grabada con fuerza sobre la pintura. No recordaba haberla visto antes. Decía únicamente: si el ascensor tarda demasiado, quédate dentro. Debajo, con una letra distinta, mucho más temblorosa, yo salí. Meses después, todavía sin poder quitarse aquella noche de la cabeza, buscó en internet algo que explicara lo que había vivido. No esperaba encontrar nada, pero en un foro casi abandonado, entre decenas de mensajes sin respuesta, encontró un hilo titulado: mi ascensor me llevó a otro edificio. Debajo, más de 30 comentarios de personas de ciudades distintas, describiendo la misma luz amarillenta, el mismo olor a tierra removida, la misma voz preguntando en qué planta estabas. Ninguno firmaba con su nombre real, y varios de esos hilos terminaban igual, a mitad de una frase, sin despedida, sin explicación. Simplemente habían dejado de escribir. Desde entonces, cada vez que Matías entra en un ascensor, hace siempre lo mismo. Cuenta los segundos, porque conoce exactamente cuánto tarda el trayecto hasta su piso. Y sabe que si alguna noche el viaje dura solo unos segundos más de lo normal, no volverá a cruzar esas puertas. Porque hay edificios
que esconden plantas que no existen y ascensores que de vez en cuando no te llevan al lugar donde vives, sino al lugar donde alguien sigue esperando a que otro ocupe su sitio. Y si esta noche, al entrar en tu portal, el ascensor tarda solo un poco más de lo normal, cuenta los segundos. Puede que tú también estés a punto de conocer a quien te espera abajo.